Pixar lo hizo de nuevo. Soul es la nueva película de Pixar dirigida por Pete Docter y protagonizada por Jamie Foxx, Tina Fey, Angela Bassett, Amir Khalid Questlove Thompson. Me disculpo por la pronunciación de estos nombres. No tengo idea si lo estoy haciendo bien o mal, pero probablemente mal. Me disculpo. Felicia Rashad y Dave Diggins. ¿Qué es aquello que te hace único? Esa es la pregunta que la nueva película de Pixar te hace al contarte la historia de Joe Garner, un profesor de música de una escuela secundaria que logra la oportunidad de su vida, tocar en el mejor club de jazz de la ciudad. Sin embargo, un paso en falso lo transporta de las calles de Nueva York a El Gran Antes, un lugar fantástico donde las nuevas almas obtienen su personalidad, carácter e intereses antes de ir a la Tierra. Lo primero que se me viene a la cabeza cuando comencé a ver la película fue la excelente animación que se estaba presentando en la pantalla. Me parece fascinante el nivel de detalle que tiene la animación de esta película. O sea, si realmente te pones a pensarlo, si tomas Toy Story, que me parece que es la primera película que hizo Pixar, y luego tomas esta, Soul, del 2020, que es la más nueva. O sea, notas el cambio drástico, que tanto han avanzado desde aquellos días de Toy Story. La atención a detalles que tiene esta película en la animación, la iluminación, las texturas, los colores, todo es increíble, es muy hermoso y es sin duda alguna la mejor animación que he visto en mucho tiempo. Te gusten o no todas sus historias, no puedes negar que la animación de la mayoría de sus películas es muy sólida, es muy buena. Y esta es una de las mejores. Sin embargo, conforme seguí viendo la película, en el punto en el que el personaje principal llega a El Gran Antes, la animación cambia en el sentido de que pues ya no nos encontramos en el mundo de los vivos, no nos encontramos en el mundo real, sino que nos encontramos en un mundo un tanto espiritual. Y aunque la animación de ese mundo y de las almas y de los espíritus y de todo lo que se encuentra ahí es muy buena, por alguna razón creí que el resto de la película sería esa animación. Y por un momento me desilusioné un poco porque dije, el nivel de detalle del mundo real era muy bueno y, o sea, la animación que le dieron al mundo de los espíritus también es muy buena, pero no sé, esas texturas, esa atención a detalles que tenemos sobre todas las cosas que existen en nuestro mundo me pareció impresionante y dije, ok, tal vez el presupuesto que tenían ya se lo acabaron con esas primeras escenas en el mundo real. Por eso en mi cabeza creí que el resto de la película sería únicamente en el mundo espiritual, pero por suerte no es así, lo cual también me agradó mucho porque no tenía idea realmente de cómo la historia se iba a desenvolver en pantalla, ya que únicamente sabía lo que me había contado los trailers. Les recomiendo, si no han visto ningún tráiler de la película, véanla así, sin ver ni un tráiler, porque la verdad me fascinó muchísimo. Pero antes de contarles lo que quiero contarles sobre la historia, tengo que hablar sobre la música. La música es excelente. Hay escenas en la película en la que la música tiene que salir mal, en el sentido de lo que está pasando en escena, de que tenemos a Doug en un salón de clases y simplemente pues se tendría que escuchar como en un salón de clases donde a los alumnos no realmente les interesa la música, entonces toda la música está... Y me gustó mucho. Me pareció que hicieron un excelente trabajo con todos los aspectos musicales. Ayuda mucho también a un aspecto de la comedia. Es otra parte de la película que me hizo feliz. ¿Me hicieron reír?
La verdad no me esperaba algunos de los chistes que tiene la película y funcionan. La historia que te presenta esta película me agarró por sorpresa. Me agradó mucho que conforme la historia se iba desenvolviendo, me sentí bastante relacionado con los personajes, especialmente con el personaje principal. Joe es una persona como todos nosotros, que tiene sus sueños, sus ambiciones, que no ha hecho lo que tiene que hacer en esta vida y realmente llegas a sentirte como él, y ese es uno de los puntos más importantes de esta película, ya que esta es una película animada para niños, pero me parece que la historia está un poco más enfocada a los adultos o personas más grandes en general, personas con más experiencia que solo los niños. Porque la historia toca temas que para los niños pueden ser un poco aburridos o que no logren comprender completamente. Eso es algo que me agradó mucho porque creo que esta es la película más madura que Pixar ha hecho. Es que la película toca los temas de la vida y la muerte, te hace la pregunta de qué es lo que hace a la vida tan preciosa y única y trata de contestarla. Tiene un mensaje muy, muy bonito. No hagas que tus sueños y tus pasiones te impidan disfrutar de la vida. Realízalos y lucha por ellos, sí, pero tampoco te olvides de encontrar la felicidad en las pequeñas cosas que te da la vida. Disfruta los pequeños momentos, disfruta las pequeñas cosas, vive el momento, porque la vida y todo en ella es efímero. Ahora que lo pienso, realmente no tengo grandes problemas con la película. Creo que el final de la película pudo haber tenido un poco más de peso emocional. Sí sentí una carga emocional, solo que no fue tanto como en otras películas, como en otras historias de Pixar. Pero creo que eso se debe a dos factores. Una, siento que pudieron haber hecho algo específicamente, y no quiero decir spoilers, pero pudieron haber hecho específicamente una acción hacia el final de la película que creo que sí me hubiera dado ese peso emocional. Y la otra es que hacia los últimos 20 minutos de la película estaba muy concentrado en la película. Estaba ahí, estaba adentro, estaba completamente metido en la historia. Y en eso un integrante de mi familia llega y me saca de la película porque se sienta a un lado mío, observa la película por unos segundos, me mira a mí, saca su celular y se pone a ver videos y a contestar mensajes en su celular. Para esto, la habitación en la que me encuentro estaba completamente oscuro. Lo único que se veía era la pantalla del televisor donde estaba viendo la película. Entonces, en ese sentido me recordó como cuando estás en el cine, que estás completamente metido en la historia, en la trama, en la película, y de repente llega alguien y saca su celular y la luz del celular te saca de la película y para colmo no puedes meterte tan rápidamente en la historia porque la persona que está con su celular simplemente te está distrayendo. Y eso fue lo que me pasó a mí. Pero es una excelente película. ¡Wow! En serio, se las recomiendo mucho. Si no la han visto, véanla, por favor. Si no lo han hecho aún, por favor, suscríbanse al canal, regálennos un like y comenten abajo qué fue lo que les pareció Soul de Pixar. Soy Isaac Muto para Tree Night. Nos vemos después.